Queremos agradecer primeramente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por prestarnos el apoyo para realizar esta conferencia en este auditorio tan bonito. Queremos también agradecer el apoyo de toda la gente de aquí de esta ciudad que nos ha brindado desde el día de ayer que llegamos y el día de hoy una cálida acogida. Y bueno, queremos decirles que estamos muy contentos de estar aquí. Hacía ya bastante, bueno, no bastante, hacía un poquito de tiempo que no realizábamos por parte de la Gran Fraternidad Universal una conferencia. La Gran Fraternidad Universal es una institución cultural a nivel mundial, fundada en el año 1948 por el doctor C. Reynaud de la Ferrier, en Venezuela. A partir de ese año, de esos años pioneros, comienza a realizar una labor ideal en base a la educación y sobre todo la reeducación del hombre. Para esto se comienzan a realizar actividades, se comienzan a abrir institutos en diferentes lugares del mundo, en diferentes ciudades, y es así como el día de hoy encontramos sedes de la Gran Fraternidad Universal en Europa, en Australia, en Estados Unidos y en toda América. Aquí en México hay 30 ciudades donde está fundada la institución. Y la labor que se nos ha encomendado este año es de llegar más al público y poder entregar de manera más concreta, más directa, las herramientas que desde ya hace años se vienen practicando y enseñando en los institutos de la Gran Fraternidad Universal. Para nosotros es un honor el haber invitado a nuestro conferencista, el doctor Esteban Mezaros Weil, quien es una persona ya de muchos años de experiencia, de mucha vivencia en el aspecto educativo y sobre todo la vivencia de lo que él predica. Él ha recorrido, ya ha realizado cursos, conferencias en diversos lugares del mundo, en muchos países de Europa, ha visitado ciudades como Sydney, Oxford, Bangkok, Heidelberg en Alemania, Sudamérica y casi todo México. En esta conferencia van a notar algunos aspectos muy sencillos, que es lo que queremos entregarles el día de hoy. Más que un aspecto formal y frío, el doctor Mezaros tiene una tónica muy cálida y le gusta llegar mucho al público, le gusta realizar su exposición. Al final de ella, nosotros, a las personas que tengan dudas, pueden realizar preguntas. Es por eso que hemos puesto un micrófono aquí al frente, para que al terminar la exposición, quien tenga alguna duda, para que no ande forzando la voz, puede acercarse al frente y de manera ordenada dar la pregunta. También por lo mismo de esta conferencia y de este acercamiento cálido que ya tenemos con ustedes, les queremos solicitar que dentro de las posibilidades vengan más al frente, porque al doctor Mezaros le gusta tener ese contacto cercano con las personas que están en la conferencia. Entonces, si no es molestia para las personas que están un poquito allá atrás alejadas, ojalá y se pudieran acercar para hacer de esto pues un rato muy agradable, donde realmente podrán observar que lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con aspectos pareciera muy sencillos de la vida cotidiana, que tienen que ver obviamente con lo espiritual, pero que no lo practicamos. O sea, a veces de sencillo no se sabe o se obvia. Entonces el doctor Mezaros, con el estilo que algunos de ustedes ya conocen por sus años de trabajo, nos va a introducir en esta materia del desarrollo espiritual, viendo aspectos sencillos, que los cuales, llevados a la práctica, realmente permiten a la persona el desarrollo de virtudes, permiten a la persona que se sienta mejor físicamente, emocionalmente, mentalmente y a la vez
que logre obtener esa comunicación espiritual consigo mismo y con la gente que lo rodea, como algo que está unido y no separado. Entonces, pues nuevamente queremos agradecerles la presencia, queremos decirles de corazón que es por ustedes que se realiza este tipo de actividades. Nos gusta mucho llegar a la gente, nos gusta mucho poder evacuar cualquier tipo de dudas que ustedes tengan, y eso se va a aprovechar al final de la conferencia. Entonces, ya sin hacer más larga esta presentación, y espero que no haya sido muy simplista, quisiera pedirles un fuerte aplauso para el doctor Esteban Mezaros Guay. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde. Esta tarde que ha sido programada para una convocación a la cultura. Una convocación que tiene relación con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo como seres humanos, como hombres y mujeres, adolescentes y niños. Y es por eso que en virtud de una serie de conferencias que hemos venido realizando desde los primeros días de este año, de 1997, hemos querido llegar a diferentes partes de la República Mexicana, aparte de otros países de Latinoamérica, de Europa y de Australia. Es, por sobre todo, un mensaje de paz. Y yo creo que ustedes así lo han captado desde un principio, desde que se enteraron de que esta conferencia iba a existir, y por lo tanto, entonces, quisiera yo expresarme en ese sentido, en ese orden de ideas que nos llevan a hablar de la evolución. Y permítanme hablarles de la evolución desde sus orígenes. De manera sintética, podríamos remitirnos a los orígenes del planeta, que es, en una palabra, nuestra casa. Este planeta nuestro, donde vivimos, donde nos desarrollamos, tiene ya una existencia de 5.000 millones de años. Es decir, nuestra casa tiene ya su tiempo de antigüedad. Un tiempo que no ha pasado en balde. Un tiempo en el cual ha habido continuos y constantes cambios y transformaciones. Cambios que permitieron que, una vez que estaba establecido el primer nivel de integración de la materia, que es el reino mineral, es decir, la Tierra primitiva, nuestro planeta en sus verdaderos inicios, y que por posterior evolución, pasando del desorden al orden, de las pequeñas moléculas a las moléculas más complejas y especializadas, fue posible llegar en su momento al segundo nivel de integración de la materia, que es el reino vegetal. El reino vegetal aparece hace aproximadamente 3.500 millones de años. Es decir, 1.500 millones de años después. Como ustedes se darán cuenta, la naturaleza toma su tiempo en estos procesos, porque tiene que haber una precisión, tiene que haber un encauzamiento perfecto. Una vez establecido el reino vegetal, muchas cosas empezaron a cambiar sobre la faz del planeta. El color de la tierra se fue tornando verde azulado, ya que las plantas verdes
debido a su capacidad de captación de la energía del sol por medio del proceso de la fotosíntesis, hicieron posible la creación de un sustento, de una base orgánica necesaria para las siguientes formas de vida que estaban aún esperando. Asimismo, la producción de oxígeno por estas mismas plantas, principalmente las plantas del mundo acuático, las plantas marinas, las algas, así como el fitoplancton, permitieron crear el porcentaje de oxígeno que hoy tenemos en el aire. Este porcentaje de oxígeno es vital y se mantiene en perfecto equilibrio, inclusive con las actuales condiciones del mundo, donde presenciamos desajustes, desastres ecológicos, contaminación. Pero el planeta está vivo, nuestra Tierra se defiende y mantiene las condiciones de vida necesarias. Entonces, este mundo vegetal, tanto en el mar, en los lagos, ríos, así como los bosques y estepas, fue la base de sustento para el siguiente nivel de integración de la materia, que es el tercero, el reino animal. Desde las más pequeñas bacterias hasta los más grandes mamíferos, todos ellos pertenecen a este mundo animal y que vienen entonces a presentar un nuevo dinamismo. Ya no son solamente las plantas que realizan su labor de manera bastante silenciosa, sino que ahora son los animales que pueblan la tierra. Y desde hace aproximadamente 1.500, 1.800 millones de años atrás, los animales en sus diferentes categorías y especies y familias han estado apareciendo y desapareciendo sobre la faz del globo. Muchos de estos representantes pues son el reino animal que configura el mundo del presente. Y bien, para no hacerles la historia tan larga, llega el momento para que aparezca el cuarto nivel de integración de la materia. Me refiero al reino humano. Y es en este nivel que las cosas toman un cauce muy diferente, porque empiezan a aparecer otras instancias a nivel de estructura fisiológica y neurológica que permiten la creación de un sistema nervioso desarrollado, de un cerebro con un nivel de integración no existente en otras especies, pero por sobre todo surge en la especie humana la conciencia. Esa conciencia de sí, esa conciencia del mundo, que va tomando también diferentes grados según el nivel de evolución cultural. Pero este ser humano, que aparece estirando ya ahora el reloj del tiempo, hace 1 millón de años, este ser humano que somos nosotros, representa el eslabón más reciente de la cadena evolutiva. Somos los recién llegados. Si ustedes comparan estos 5.000 millones de años de evolución con un día de 24 horas, es decir, 5.000 millones de años igual 24 horas, el hombre, ser humano, aparece en el último minuto de ese día de 24 horas. Y para ser exactos, en los últimos 20 segundos de ese minuto. Entonces, indudablemente, todavía nos falta muchísimo. Hay que decirlo. Todavía estamos, aunque suene duro decirlo, en la prehistoria de la humanidad. Esta época pertenece a la prehistoria. Quizás ustedes leían en sus libros de primaria o secundaria que la prehistoria era algo antiguo, ¿no? De cavernícolas. Es que la verdad no tiene nada de antiguo. Es demasiado reciente. 1 millón de años, 500.000 años, 100.000 años, que es muy reciente. Y la historia escrita no tiene más de 6.000 años. Tú escarbas más allá de 6.000 años, 8.000 años, no encuentras nada. No hay vestigios. Entonces, realmente
somos muy nuevos. Recién estamos formando, tratando de crear una civilización, pero nos queda grande. ¿Y por qué nos queda grande? Porque todavía no aprendemos a vivir juntos. Todavía nos peleamos, nos arrebatamos las cosas. Todavía hay luchas y guerras fratricidas por ideologías, por intereses económicos, políticos, sociales, lo que sea. Entonces, ¿eso qué indica? Falta de evolución, simplemente. Nuestras tecnologías, como bien lo han dicho varios hombres de ciencia muy avanzados, son tecnologías primitivas también, porque contaminan, porque afectan al medio ambiente, porque producen ruido, porque producen estrés, porque producen ozono, etc. Ustedes quizás han leído al respecto. No necesito abundar. Entonces, hay que tomar conciencia que hay que empezar a conocerse más, porque para crecer hay que conocer. Si yo no conozco, ¿cómo voy a crecer? Si veo problemas, voy a echarle la culpa a los demás de los problemas, ¿sí? ¿No? Es que los demás tienen la culpa. Pero entonces esa es una posición muy pasiva. La evolución se caracteriza por una actuación. Yo necesito ser actor de mi evolución. Necesito ser un agente activo de mi progreso personal. Y si yo avanzo, si yo crezco, ayudo a crecer a quienes están en mi entorno familiar, social, laboral, etc. Es decir, desarrollo espiritual del hombre, que es el tema que nos ocupa esta tarde, significa trabajo, significa hacerse cargo de las tareas que les corresponden al hombre, al ser humano, a nadie más. No vamos a decirles a los animalitos, ¿cierto?, que vengan a componer nuestras descomposturas, ¿cierto? O al reino vegetal que hace sus tremendos esfuerzos para mantener el aspecto climático, el aspecto de oxígeno, etc. Tenemos que cumplir nuestra parte, no ser tan cómodos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa evolución? ¿Por dónde empezar? Es la pregunta que muchos de ustedes tienen en la punta de la lengua en este momento. ¿Por dónde comienzo? Muy bien. Son 5 aspectos, 5 áreas que configuran mi crecimiento. El área física. ¿Qué necesito en esta área física? Que es la primera a atender. Es mi cuerpo físico. Primero necesito aumentar mi energía, aumentar mi vitalidad. Necesito tener una mente más despierta, un sistema nervioso más reactivo. Para ello necesito oxígeno, que lo voy a captar a través de la respiración, y para ello necesito el prana, que es la energía sutil que existe en el aire y que también se absorbe por las fosas nasales. Pero a diferencia del oxígeno, que se distribuye vía sanguínea a todas las células del cuerpo, el prana entra directamente al sistema nervioso y al cerebro. Respirar. He ahí una gran tarea, una tarea que podemos hacer mejor. La vida está unida en su proceso continuo por el hábito respiratorio. Nacemos cuando respiramos por primera vez. Fallecemos cuando exhalamos por última vez. Es el aliento vital. Es la fuerza que nos mantiene con vida. Y sepan ustedes, de todas las actividades que realizamos, respirar es la más importante. Podemos dejar de hacer todo lo demás. Podemos dejar de comer un día, una semana, un mes inclusive. Y si sabemos ayunar 2 meses, 3 meses, podemos dejar de trabajar, podemos dejar de dormir, de beber líquidos. Pero no podemos estar más de 5 minutos sin respirar. ¿Y eso qué les dice? Que es la actividad fisiológica
más importante, la respiración. No podemos fallar a este compromiso de captar el oxígeno y el prana. Mas, sin embargo, hay formas y formas de respirar. Hay formas mejores de captar esa energía que está en el aire. Y por eso la importancia de aprender técnicas respiratorias, en especial la respiración baja o diafragmática, que permite que la columna de aire llegue a la base de los pulmones, que los pulmones puedan trabajar en su máxima capacidad de ventilación. Y con eso habrá una mayor captación de oxígeno, lo cual es un elemento vital para todas nuestras células, y habrá una mayor captación del prana. Así que es ahí donde hay que poner un primer interés. Respirar es vida, y es muy cierto. Y así también yo, a través del manejo de mi correcta respiración, puedo ingresar más energía, más factores que me permitan crecer. ¿Qué más necesito? Necesito, por supuesto, alimentarme, comer. Pero la pregunta es, ¿qué comer? No se trata de comer cualquier cosa. Hay que seleccionar los alimentos, porque esos alimentos se van a transformar tarde o temprano en lo que yo soy. Alimentario es una necesidad. Y comer mejor significa alimentarse de vegetales, principalmente. Ya no podemos sostener una civilización, no podemos sostener un criterio de avance comiendo animales muertos. Eso no tiene sentido, es algo un poco irracional y ustedes deben de pensarlo. Yo respeto la manera de comer de todas las personas, porque esa es mi tarea, pero aquí estamos en un proceso educativo y necesito decirles las cosas como son. No podemos alimentarnos de cadáveres, de animales descompuestos y putrefactos, que lo disfrazan muy bien, que los pueden congelar, cambiar el sabor, pero eso está en descomposición. Es lo mismo si tú vas caminando por la calle y ves un perro muerto, ese no se te antoja, ¿no? Entonces, igualmente una vaca muerta ahí en el patio de tu casa, no se te va a antojar. Un pescado muerto ahí en tu cama, pues tampoco, ni siquiera para dormir con él. Huele mal, entonces ¿por qué te lo comes? Tú me dirás, es que son costumbres, son hábitos, es que en mi casa, en mi familia, así me cocinaron y así aprendí y me gusta, ¿sí? Aprendemos a que nos guste, pero eso no quiere decir nada. Al drogadicto también le gusta la droga, al alcohólico el alcohol, y eso no significa que sea bueno. Entonces es necesario mejorar la alimentación. Y esta mejora alimenticia significa comer más frutas, comer vegetales, comer cereales, como el maíz, el trigo, el arroz, vegetales como el nopal, la calabaza, los chiles, los tomates, es decir, todo lo que configura la base de la alimentación de México. Aquella alimentación basada en frijoles, ejotes, chícharos. Hay que comer eso, conscientemente, con un propósito. Y ya ir dejando atrás otras formas de comer. Porque ya aprendimos, ya nos dimos cuenta que con esa alimentación mis tejidos se afectan. Mi sistema nervioso envejece prematuramente. Es una alimentación muy difícil y muy pesada. Entonces, comer bien es también un signo de sabiduría. Una persona que sabe qué echarse a la boca, sabe también cómo hacer un buen uso de los nutrientes que ese alimento le proporciona. Y después de alimentarnos bien, ¿qué sigue?
pues vamos a hacer ahora ejercicio. Hoy por hoy vivimos en un momento de la humanidad donde un gran porcentaje de los seres humanos participan de una vida muy sedentaria. Mucha gente está sentada o de pie o acostada. Poco movimiento. Y si no practica deporte, menos. Entonces es lógico que después de ciertos años de vida sedentaria te empiezan a doler los huesos, te empieza a molestar la columna, los hombros, el cuello, por falta de movimiento, por falta de limpieza articular. Si hasta una puerta que uno no usa suena después de un tiempo, las bisagras, imagínate las articulaciones que son muchísimo más delicadas. Entonces hay que hacer algún tipo de movimiento durante toda la vida. Todos los deportes, las gimnasias psicofísicas como la yoga, el tai chi, el kung fu, el arte marcial, la caminata, el trote, pero movimiento es fundamental. Para que puedan moverse las ideas necesitamos mover el cuerpo. Para que pueda haber un movimiento hacia el progreso evolutivo hay que mover los músculos, los tendones. Es fundamental. Y con estos 3 pilares, pues ya tenemos los cimientos del área física. Por supuesto hay muchas otras cosas, pero estos 3 pilares, que son respiración, alimentación y ejercicio, ya nos dan el cimiento, la base en la cual me voy a apoyar para impulsarme y crecer. Después sigue, una vez atendida la parte física, sigue el área emocional. Necesito atender lo que siento por estar aquí, lo que siento por la vida, lo que siento por los seres queridos, lo que siento por mi trabajo y lo que siento por los demás. Todo lo que configura mi emoción y mi sentimiento pertenece al plano emocional. Y ese plano emocional hay que cultivarlo. No podemos ser víctima de los estados de ánimo, decir, no, hoy amanecí de buenas, así que voy a portarme en consecuencia. No, fíjate que no, que hoy amanecí de malas, así que aguántate. No, es muy gacho, ¿cierto? No podemos afectar a los otros porque amaneciste así. Significa que no tienes ningún control. Entonces hay que trabajar las emociones. ¿Qué significa? Las emociones buenas, hacerlas más grandes. Las emociones que afectan a los otros, hacerlas más chicas. Y si es posible, lanzarlas por la ventana, es decir, deshacernos de ellas. Emociones positivas, por supuesto, tenemos una emoción superior que es, además, una virtud, el amor. El amor a los semejantes, el amor a la vida. Un amor que debe de sentirse en el nuestro interior y que debe ser la fuerza para mantenernos unidos a los demás. La alegría, el optimismo, son emociones que nos ayudan a crecer. En cambio, tenemos que ir dejando a un lado, dejar que se agoten emociones que afectan el sistema nervioso, que afectan el sistema inmunológico y por lo tanto afectan nuestra conducta. Emociones como la tristeza, la depresión, la angustia. Podríamos incluir también la otra cara del amor, que es el otro extremo, también se dice, que es el odio. Son emociones malsanas, el rencor, la envidia. No hay espacio para eso, no hay tiempo para eso. Hay cosas más importantes que hacer en esta vida que emitir y producir emociones malsanas que afectan nuestra propia salud y la de los demás y que afectan el ámbito emocional de nuestras ciudades. Somos responsables de las emociones que emitimos.
Entonces, trabajemos con la emoción positiva. Ampliemos su espectro de acción. Y van a ver cómo vamos a poder palpitar más intensamente en el camino humano. El tercer aspecto se refiere al área psicológica. El área psicológica comprende ya no la emoción, sino la razón, el intelecto, la capacidad cognoscitiva, la memoria, la concentración. Son áreas que nos sirven para desenvolvernos en el mundo mental, en el mundo de la comunicación y del lenguaje, para el aprendizaje, etc. Este mundo mental, por supuesto, tiene sus limitaciones, porque nuestra mente, por más lúcida y despierta, no puede abarcar todo. Es imposible. Es muchísimo lo que hay por aprender y es muchísimo lo que hay que asimilar. Y nuestra mente es muy pequeña para eso. Mas, sin embargo, con nuestro propio ángulo de proyección mental, podemos sí cultivar pensamientos positivos. Podemos cultivar aprendizajes positivos, es decir, seleccionar lo que voy a estudiar, lo que voy a aprender, lo que voy a leer, lo que voy a oír, y voy a dejar a un lado aquellos conocimientos o aquellos mensajes que no sirven, que más bien me afectan, me hacen daño interiormente o me deprimen. Entonces, tengo que trabajar en un lenguaje positivo, en una programación mental útil y flexible que me permita resolver las circunstancias y los problemas que la vida me presenta. Para usar una terminología del momento, a veces es muy necesario cambiar el software mental, ¿cierto? Porque quizás el software que tienes es muy viejo, está desactualizado y ya no sirve, ¿no? Entonces simplemente podemos cambiar los programas de la mente, pero para eso hay que cultivarla, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que culturizarse. Y es una tarea de años, no de un fin de semana, ni de un mes. Son años de estudio, de preparación en el silencio. Porque así como las abejas producen una rica y dulce miel ahí en la oscuridad, calladitas adentro del panal, nadie las ve, pero después de un tiempo tú abres el panal y vas a encontrar una exquisita miel. Así también podemos nosotros trabajar, estudiar, prepararnos, abrir los ojos al conocimiento que nos eleva, al conocimiento superior. Y para ello tenemos las 4 dimensiones del conocimiento humano, que son ciencia, arte, filosofía y didáctica, ¿cierto? Ahí podemos resumir todas las disciplinas que podríamos en algún momento conocer y estudiar. Pero sí es muy importante en este aspecto mental tener la visión positiva, la actitud mental positiva, es decir, aprender a ver lo positivo en todo, en los problemas que nos ocurren, en las dificultades que se aproximan o en los problemas que ya tuvimos. Tenemos que extraer lo positivo que existe en lo que nos ocurre. Porque al extraer lo positivo podemos expandir el presente. Y si aprendemos entonces a estar con positividad en ese presente, vamos a captar mejor la realidad. De lo contrario, nuestra mente va a estar siempre circulando entre el pasado y el futuro. El pasado es lo que ya fue, lo que ya hice, lo que ya ocurrió, lo que hice o lo que dejé de hacer. El futuro es una posibilidad, lo que haré, lo que quisiera hacer, vamos a ver si resulta, ese es el futuro.
todavía no llega. Entonces, para no estar en esas angustias, circulando del pasado al futuro, necesito evolucionar en la expansión del tiempo mental presente. Y para ello hay que ser positivo. Para eso tengo que unirme al momento, tengo que unirme a ese segundo, a ese minuto, a esa hora, a ese día de actividad. Es la única manera. De lo contrario es muy angustioso. De lo contrario, para muchas personas, su tiempo mental transcurre como en una sala de espera, muy lento, ¿no? Y que nunca llega a lo que uno quiere. Y si llega algo, uno no está conforme, no le gusta, dice, no, yo quería otra cosa. Entonces eso crea un conflicto. Y esos conflictos afectan el cuerpo emocional, afectan el cuerpo físico. Y por eso entonces vemos a veces rostros compungidos, afligidos, que reflejan esos procesos mentales no muy positivos. Así que vamos a trabajar sobre eso, recuérdenlo. Actitud mental positiva, aprendizaje positivo. Entremos ahora al cuarto peldaño del desarrollo espiritual del hombre. Me refiero al aspecto social. El ser humano es gregario por naturaleza. Vivimos en función de los demás. Nuestra vida no tiene sentido, no tiene razón de ser si es que pensamos únicamente en nosotros. Porque ese nosotros o ese yo es muy egoísta, es muy mezquino y muy solo y muy frío. Nuestra vida toma sentido cuando nos damos cuenta para qué somos útiles. Que si tenemos una profesión, a través de esa profesión estamos sirviendo a los demás. No nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y si me interesa superarme en mi profesión es porque quiero ser mejor en función del servicio a la sociedad. Pero claro, no todas las conciencias, no todas las mentes están en esa sintonía todavía, pero hacia allá vamos, hacia allá tendremos que llegar. El mejor ejemplo de organización social está en el propio cuerpo, donde cada una de las glándulas y órganos trabaja fundamentalmente para el resto. El corazón, el 95% del trabajo fisiológico del corazón es para el resto del cuerpo, solo un 5% es para el mismo. Lo mismo pasa con el hígado, con la tiroides y los riñones. El mayor ejemplo de altruismo social lo encontramos en el propio cuerpo. Ahora tendremos que poner ese modelo biológico en el mundo humano, pero esa tarea toma tiempo. Pero nosotros ya podemos comenzar. Si ya estamos preparados y listos, tenemos ganas de producir, tenemos ganas de trabajar por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por un Ciudad Juárez mejor. Pero no esperes a que otros los hagan. No, es que eso lo tiene que hacer el vecino. No, es que eso lo tienen que hacer los profes. No, es que eso tiene que hacer el presidente municipal. No, que el gobierno federal. Vamos a morirnos esperando. La transformación comienza con cada individuo. Si una persona que vive en esta ciudad se quita un defecto, es un defecto menos en Ciudad Juárez, es un problema menos en Ciudad Juárez. Si una persona adquiere una virtud en Ciudad Juárez, es una virtud más para esta ciudad, es una luz más, porque el defecto es oscuridad y la virtud es luz. Y lo que queremos es vivir en ciudades de luz. Llegará ese día, está lejos, porque tenemos que saber el curso de la historia, no podemos ser ingenuos. Cada quien va caminando a su paso, pero esperemos que ese paso siempre apunte a un mejor destino, a un mejor horizonte. Entonces esta tarea social significa que en este caldo de cultivo que nos brinda la ciudad donde vivimos,
Y si nos referimos específicamente a esta ciudad, una ciudad formada básicamente por inmigrantes, o sea, personas que vienen de otros territorios del país o del mundo, indudablemente eso crea un clima propicio, pero hay que aprovecharlo. Porque si tú siempre te mueves en tu mismo círculo, no vas a crecer. Es como nadar siempre en la misma agua, ¿cierto? Llega un momento que se contamina. Una persona educada socialmente, sí, conserva sus núcleos afectivos, pero siempre está abriendo nuevas puertas, está expandiendo nuevas áreas de conocimiento, de intercambio. Porque mientras más personas conoces, mientras más diversas formas de pensar participan en tu propio pensamiento, más rica será tu vida. Precisamente porque necesitamos de la experiencia de los otros, necesitamos de la experiencia de los demás. Esta vida no nos alcanza, es muy breve para aprender todo. Una manera de abreviar, de usar atajos, es aprender de los demás. Como dice el dicho, hay que aprender en cabeza ajena. O sea, si alguien se va por un camino que yo veo que es luminoso, interesante, pues yo puedo aprender de él y decirle cómo le hizo para llegar allá. Así como si por otro lado veo que otro compañero mío se va por allá, por la izquierda, y se me cae un barranco, pues ya me enseñó que por ahí no hay que ir, ¿no les parece? O sea, hay que aprender, no necesita uno decir, no, yo quiero vivir todo, yo quiero experimentar todo, ¿sí? Pero ahí te vas a quedar en el experimento, no se necesita, hay que ser inteligentes para captar eso. A los demás y ayudarme a mí mismo. Es en el cultivo de las virtudes y los valores trascendentales que vamos encontrando respuesta a nuestra razón de ver, a nuestra razón de ser. Y por ahí vamos. Somos peregrinos, peregrinos de un largo camino, de un camino espiritual. Pero cada quien va abriendo los ojos en su momento. Unos dicen, ni antes ni después, en su momento. Pero tenemos que ayudar a que ese momento aparezca algún día. Y que este camino, que algunos también conocen como el sendero iniciático, que en la antigua China se conocía como el Tao, que es el camino, pues es el camino que necesitamos conocer, porque si lo conocemos mejor, entonces sí, tendremos las armas, las herramientas, los métodos y los sistemas para hacer de nuestra vida algo más digno. Saber que somos inmortales, como ha sido expresado siempre en todas las grandes filosofías. Se dice, el ser es inmortal. ¿Y por qué? Porque efectivamente nuestra conciencia espiritual no se acaba con la muerte. Este cuerpo físico sí, se acaba, porque es un traje. Así también el alma y la mente son cuerpos que en su momento desaparecen, se disuelven y por lo tanto no hay que estar apegados a ellos. Son temporales, así se les llama, cuerpos temporales, pero son muy útiles y por eso hay que cuidarlos. Así como cuando ustedes si tienen un traje o un vestido, lo cuidan, ¿cierto? ¿Por qué lo van a maltratar? ¿No? Yo no creo que si ustedes se compran una ropa le andan rompiendo así la manga, ¿cierto? O una camisa le están rasgando el cuello, pero a veces, sin darnos cuenta, lo hacemos al tener malos hábitos. Entonces hay que cuidar estos cuerpos. ¿Cuánto dura este cuerpo físico?
pues unos 70, 80, quizás un poco más de años. Y por lo tanto nos sirve. Nos sirve para el proceso de aprendizaje que estamos cursando. Pero la conciencia es eterna. Transita siempre. Y por eso que la vida es un continuum. Solamente nos cambiamos de ropa y seguimos nuestro camino. Ahí donde quedamos, ahí le seguimos para adelante. Y es un largo camino todavía, porque a este planeta le quedan casi la misma cantidad de años que ya tiene de vida. Estamos hablando de 5.000 millones de años de evolución le quedan a la Tierra. Es decir, la evolución del hombre se desarrollará en estos 5.000 millones de años. Hay un tiempo suficiente para crecer, para aprender. Y por eso que podemos, si queremos, desde ahora ya empezar a vivir mejor. ¿Por qué esperar el próximo milenio que ya está en puertas? ¿Por qué esperar el nuevo siglo si ya puedes portarte mejor hoy? Si ya puedes cambiar hábitos hoy, si ya puedes atender tu proceso de desarrollo espiritual hoy. Es lo más grande que nos puede pasar. Es el más grande acontecimiento que ocurre en la existencia humana. Y por eso nos dan crédito de esto los grandes sabios, los grandes maestros, los grandes filósofos. Ellos nos hablan de la sabiduría, de alcanzar la cima de las montañas donde un mejor aire se respira, donde quizás llegan menos, pero llegan los que se esfuerzan, los que trabajan, los que quieren un mundo mejor, empezando por ellos mismos. Entonces, esta conferencia es eso, es una invitación muy cordial, muy atenta, para que asumamos ese trabajo, para que podamos crecer. Y cada quien tiene que apoyarse en lo que tiene, en lo que ya aprendió. Lo que pasa es que hay que seguir aprendiendo. La historia no termina ahí, la historia continúa. Entonces hay que seguir aprendiendo, hay que desaprender lo que no se aprendió correctamente. En otras palabras, tenemos que motivarnos a una transformación espiritual. Porque la evolución del planeta es la evolución del ser humano. Y la evolución del ser humano depende de él mismo, de él, de cada quien, de cada uno de nosotros. Una persona que trabaja en el espíritu no puede echarle la culpa a los demás de lo que pasa. Imposible, no puede. Porque eso es transferir una responsabilidad que le corresponde. Tampoco puede echarle la culpa a las leyes, ¿no? Y aquellos que son conocedores de la ley del karma dirán, no, es que es mi karma, ¿cierto? Las cosas que he hecho antes, en mis anteriores existencias. No, no puedes, eres tú mismo. Así que tienes que hacerte cargo de tu responsabilidad. Algunos otros más osados que me ha tocado oír han dicho, no, es que es culpa de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es no entender de qué se trata, dónde estás parado. Somos responsables de nuestros actos. Y por eso aquello que sembramos, cosechamos. Tan simple. Así que vamos a sembrar un conocimiento espiritual. Vamos a sembrar un conocimiento sabio que nos recuerde día a día lo que hay que poner en práctica. Ahora es un momento de hablarlo, porque de alguna manera tengo que establecer un puente de comunicación con ustedes. Pero antes y después
hay que practicar y vivir lo que estamos hablando. Y por eso se necesita una vida donde pongamos la muestra de cómo deben ser las cosas. Que está difícil, me dirán algunos, que significa ir quizás contra la corriente, que hay muchas experiencias que hay que pasar para crecer, sí, pero díganme ustedes, ¿qué cosa que valga la pena no cuesta? Solamente algo que está vivo puede nadar en contra de la corriente. Si no puede nadar en contra de la corriente es porque está muerto. Y nosotros tenemos que dar fe de la vida y de una vida superior. La espiritualidad es la parte más importante de la cultura. No se olviden nunca de eso. Es importante el arte, la ciencia y la filosofía, pero lo más importante es el espíritu, porque el espíritu es el tronco, de donde nacen todas las ramas. Y la fuerza de un árbol no son sus ramas, sino es su tronco. Y para ser más exacto, sus raíces, es decir, lo que no se ve siquiera. Entonces, así también, ¿cuál es nuestra fuerza para enfrentar esta vida cambiante? Para enfrentar esta vida con sus problemas, sus dificultades, sus aciertos y sus errores. ¿Qué hacer para enfrentar nuestros triunfos y nuestros fracasos? Tenemos que tener un asidero que siempre esté allí. Ese punto de apoyo es el espíritu. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo. Y es en ese orden de ideas que la educación del espíritu puede ser abordada por todo aquel que quiera, por todo aquel que sienta que ya es su momento. Me da muchísimo gusto, como les decía al principio, estar con ustedes esta tarde, que hayan acudido, que se hayan dado el tiempo para estar juntos. Para mí tiene mucho valor eso y me motiva a poder seguir trabajando con ustedes, porque esta tarea, esta convocación no termina aquí. Existen cursos y programas que la Gran Fraternidad Universal ha estado desarrollando en las últimas décadas y que ofrecen un programa educativo completo de desarrollo espiritual. Me gustaría que muchos de ustedes pudieran tomar este sistema escolar, pero este sistema escolar con un contenido espiritual muy definido, porque sé que eso los va a nutrir. Nos interesa que nuestra sección de la Gran Fraternidad Universal aquí en Juárez pueda tener un fortalecimiento, pero tiene que ser un fortalecimiento educativo, un fortalecimiento de transformación, de crecimiento espiritual. ¿Qué les parece? Así que podemos compartir en lo futuro ya no solamente una conferencia, sino quizás un seminario completo o una actividad que refleje nuestros objetivos y actividades. Quiero decírselos, porque ya en lugares en los cuales hemos podido trabajar un poco más de tiempo, pues se ha podido lograr eso. Así que, ¿por qué no aquí? ¿Cierto? Hay que estar más cerca de aquello que nos hace crecer. Necesitamos abrir un espacio de tiempo para atender nuestras estructuras, las que les mencioné. Necesitamos ser individuos, personas que sean dignas de la vida y que podamos tener la capacidad de ayudar a los demás, de ayudarnos a nosotros mismos, y de esa manera estaremos contribuyendo a la evolución del planeta. Así que, mis queridos
amigos, quedamos en esto. Hay que crecer, hay que transformarse. Y les ha tocado a ustedes oírme para que se los recordara. Recordarles algo que yo sé que ya saben, pero que necesitamos ver ahora con un enfoque global, con un enfoque cósmico. Sentirnos parte ya no solamente de la evolución de este pequeño rincón del mundo, sino sentirnos parte del proceso evolutivo universal. Anhelo y deseo para ustedes lo mejor en sus vidas, que la luz de lo alto, de los grandes maestros, los acompañe siempre y que sea el punto de entrada a una vida más plena y más luminosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar algunos minutos para que puedan ustedes producir algunas preguntas. Quisiera que todos participáramos de esto, independientemente de quién haya hecho la pregunta. Todas las preguntas tienen un significado para mí. No sé si pueda contestarlas todas, porque tampoco quiero abusar de su tiempo. Pero si tienen la gentileza de poner su nombre y dirección en la hoja, les aseguro que recibirán la respuesta por correo. Así que no habrá preguntas sin respuestas. Pero acá ya de manera verbal, pues escogeremos algunas que sean representativas del sentir de todos ustedes. Quiero comentarles, como dato anecdótico, mientras hacen ustedes sus preguntas, que tuvimos la suerte y el privilegio, así lo considero, y más aún ahora con la perspectiva del tiempo, de venir a esta ciudad hace ya muchos años. Fue en el año de 1979, donde en aquellas fechas veníamos con regularidad. Tenía yo esa facilidad, hoy ya no. Los compromisos son muchos y demandan largos viajes. En ese tiempo venía 1 o 2 veces al mes y dábamos conferencias en la Casa de la Cultura. Quizás algunos de los presentes estuvo ahí hace ya bastantes años, ya son 18 años. Quizás algunos de ustedes no nacían, tienen menos de 18, ¿cierto? Y ya estábamos hablando de estas cosas aquí en Juárez. Teníamos unos programas de televisión, dejaba yo grabados, unos programas que salían todos los lunes y los martes. Así que conozco esta tierra, quizás no tanto como ustedes que viven aquí, pero he podido sentir la sensibilidad. Y por eso que al recibir la invitación para venir, dije, con gusto voy a estar allí. Así que por eso nuevamente les agradezco sinceramente que hayan venido, porque yo soy un portador de un mensaje, soy portador de un conocimiento espiritual que como discípulo me corresponde transmitir, porque si uno aprende es para enseñar, y para seguir enseñando, pues seguimos aprendiendo, ¿cierto? Ese es el camino. Así que ahora me tocó a mí darles esta clase. En otros momentos soy yo el que estoy sentado ahí aprendiendo y tomando notas. Pero tiene que fluir el conocimiento, tiene que ser como un río, porque si no se mueve, pues entonces se estanca y huele mal.
Muy bien. No sé si me pueden hacer llegar algunas preguntas. Si ya hay algunas por ahí listas. Por favor, los edecanes, a ver quién está coordinando. Estamos, bueno, creo que a buen tiempo. Ah, sí, cómo no. Acérquese un poco más para que ya está ahí de una vez. Recomienda usted desechar los sentimientos negativos como la angustia, tristeza, la nostalgia, la cólera, etc. Sin embargo, los artistas, escritores, pintores, que supieron usar esos sentimientos como fuente de inspiración, pues los usaron como ingrediente para elaborar sus poemas y obras. ¿Cómo pedirle a los artistas que nieguen esos sentimientos o los tiren por la ventana si conforman parte inseparable de su personalidad? Bueno, vamos a ordenar, ¿eh? Muchas gracias por su pregunta. Yo diría que son más bien los sufrimientos, o sea, uniendo, ¿cierto?, todo lo que usted menciona, son los sufrimientos, las experiencias adversas y difíciles, las que nos permiten sacar lo mejor de nosotros mismos y expresarlos en una obra científica, poética, literaria o educativa. Es imposible poder aportar algo al mundo si no se ha sufrido, si no se ha tenido que sentir el dolor. Pero estoy hablando del dolor que se acepta, no del dolor del que se queja, porque ese no construye nada. Les voy a poner un solo ejemplo. Me vino a la mente este gran músico, que espero que les guste, Beethoven. ¿Sí les gusta? Bueno. Fíjense ustedes que este gran músico que hoy admiramos, que nadie puede pasar de largo sin sentir algo al oír su música. Este gran músico, desde su infancia, era sordo. ¿Cómo se explican ustedes eso? Una sordera que fue creciendo con los años hasta llegar a su máximo nivel, digamos, de sordera en sus últimos años de vida de compositor. Y que si conocemos bien la música de Beethoven, vamos a darnos cuenta que su mejor música es la última, cuando ya casi no oía nada. Significa esto que hay que vencer la adversidad. Porque si quizás él no hubiera tenido la voluntad y la fe en lo que tenía dentro, cualquier persona le dice, oye, mejor dedícate a otra cosa. ¿No les parece? Si lo que un músico lo que más necesita es su oído, entonces alguien con mucho amor le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Te estás quedando sordo, mejor dedícate a otra cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay fe en lo que tenemos? ¿Qué pasa cuando hay una fuerza interior que nos mueve? Espiritualmente hay que entrarle a la vida. Y sí, puede ser difícil, pero las penas y los sufrimientos se transmutan, se transforman en vitalidad, porque la música de Beethoven no transmite ninguna pena ni ninguna angustia. Quien escucha a Beethoven se siente recargado de fuerza y de ánimo para seguir adelante. Ustedes han escuchado la Novena Sinfonía, ¿no? Eso te levanta a los muertos. Así debe ser. Me acuerdo de otro caso, este gran pintor holandés, Van Gogh. Una vida bastante oscura, llena de problemas psicológicos, aislamientos, incomprensión.
y tú ves los cuadros de Van Gogh llenos de luz, llenos de sol, un sol que parece desparramarse de los óleos. ¿A qué se debe eso? A que él pudo transformar sus penas en luz. Así como hay una canción allá en Sudamérica refiriéndose a un árbol que se llama el aromo, un árbol que crece en los desiertos, en aquellas partes donde ningún árbol crece, donde hay pura piedra, y ese árbol produce unas flores hermosas con un olor exquisito. Entonces en esa poesía, en esa canción dicen del aromo que transforma en flores sus espinas. Entonces nuestras espinas son todas aquellas experiencias que nos duelen, pero yo tengo que tener el valor de transformar esos dolores en flores, en luz, en alegría de vivir. Ese es nuestro destino humano, porque si no, ya estás rendido antes de entrar a la batalla, ya perdiste lo que ibas a hacer. Una persona espiritual tiene que tener un sí aquí en la cabeza. Sí puedo hacerlo, sí voy a seguir adelante. Y esa ha sido la mentalidad que han tenido todos aquellos que han podido dejar algo a los demás. Y los demás nomás observan. ¿Cierto? Por eso que yo les decía al inicio, quienes aprenden en esta vida son quienes tienen el valor de subirse al escenario y actuar. Los demás prefieren mirar, es más fácil. Es más difícil ser actor y es más difícil ser un buen actor. Así que no le tengan miedo a las dificultades, no le tengan miedo a los problemas, a los de hoy y a los de mañana, porque quiero decirles que los problemas no se acaban, no se acaban, ni se acabarán. Serán otros, pero habrá nuevos. Pero uno tiene que saber entender que un problema, que un obstáculo, una dificultad es una ayuda para crecer. ¿Cómo podría volar un ave, un pájaro, si no tiene un aire que se opone a que vuele? No podría volar en el vacío. Para que un ave pueda volar necesita una fuerza contraria. Así también para que un ser humano pueda crecer espiritualmente necesita grandes fuerzas en oposición. Y esto es muy importante saberlo desde que nacemos, sobre todo a una vida espiritual. Así que le agradezco mucho su pregunta, porque tiene esa profundidad, esa fuerza. Yo creo que el Señor, al referirse a los artistas, está refiriéndose a esta gente que comercializa con algo que semeja a arte, porque el arte verdadero es creador de grandes espíritus. El arte verdadero eleva, el arte verdadero le da a la gente paz, amor. Lo que pasa es que ahorita estamos viviendo una época que todo es comercio. El arte es una cosa horrible que enerva, que envenena. Las juventudes están ahorita sufriendo esa crisis de locura, pudiéramos decir, que les transmiten estas gentes que se suben a un escenario a hacer cosas que no son arte. Yo quiero decirle al Señor que los artistas, el que es verdaderamente artista, es un espíritu limpio, es un espíritu lleno de luz. Y que por favor no confundan a los artistas con los mercenarios del arte. Con respeto a los mercenarios también, porque son nuestros hermanos. Miren, siempre existe indudablemente la acción creativa, ¿no? Entonces ustedes no deben alarmarse, porque con eso se distraen, envían su energía donde no hay que enviarla. Cuando se construían las grandes catedrales góticas en Europa, también había comerciantes de artesanías
así no muy buenas, ¿cierto? Siempre ha habido eso, no es algo del presente. Y una persona conocedora sabe distinguir el arte verdadero de la imitación o lo que sea. Y por eso que yo también les pido, aprendan a distinguir la comida verdadera de la comida falsa, porque comer es un arte que podemos practicar todos los días. ¿Y por qué voy a comer un pseudoalimento, un alimento chatarra, un alimento descompuesto? Eso es una falsificación, es una imitación y te la estás echando al cuerpo. Aprende a comer aquello que está vivo, que es el fruto de la creación, de la naturaleza, que te brinda los frutos de los árboles y de los cereales. Así que, indudablemente, creo que hay mucho que hacer. Pero al trabajar en el terreno del espíritu, tenemos que asumir nuestro papel. No somos jueces, venimos a trabajar. Acá hay una pregunta. ¿Cómo se relaciona el desarrollo espiritual y la evolución con las creencias espirituales de la religión católica? Bueno, por principio de cuenta, trabajar en el espíritu no es una creencia, sino que significa un crecimiento verdadero, una práctica de virtudes. Y las religiones, todas, y entre ellas la religión católica, han contribuido a mantener, a preservar por siglos y por miles de años estas virtudes. Lo que pasa, ¿cierto?, es que a veces no se practican, ¿cierto? No basta con tener la camiseta de una religión, se necesita vivirla, ¿cierto? Así como una vez este escritor irlandés George Bernard Shaw dijo, sí, el cristianismo es buenísimo, decía él, lástima que tan poca gente lo practica, porque seguir al Cristo es algo muy grande. ¿Cuándo y dónde van a impartirse las cátedras? ¿Y cuál es la técnica para el mejoramiento espiritual? La técnica ya se las dije, ya se las mencioné, es crecer en lo físico, en lo psicológico, lo emocional, lo social, para llegar a la práctica de virtudes, que es el terreno espiritual. Estos cursos funcionan de manera permanente en la sede de la Gran Fraternidad Universal aquí en Ciudad Juárez. Ustedes seguramente tienen un folleto donde vienen esas direcciones, y por si no lo tienen, aquí les va la dirección. Es la calle Carlos Villarreal y Juan Escutia, anoten, número 286, Colonia Margaritas. Ahí dice, aquí en Ciudad Juárez hay clases de manera permanente. ¿A qué le llama el espíritu? El espíritu es el ser, es la individualidad, es el sí mismo, como dicen los psicólogos, es la parte nuclear de la personalidad, aquella esencia sutilísima que fundamenta todo lo que somos. ¿Qué es humildad dentro del desarrollo espiritual? Una cualidad fundamental. Confucio decía, para aprender, para realmente aprender, se necesita un corazón humilde, efectivamente. El que puede aprender es aquel que sabe que no sabe. El que cree que sabe no es humilde y por lo tanto deja de aprender. La humildad es una de las más grandes virtudes para el camino del espíritu. ¿Cómo lo aplico? Pues aprendiendo, preparándome, siendo un mejor individuo. Aquí hay preguntas que se repiten. Dice, ¿el estudio de las ciencias esotéricas ayudará a nuestra evolución? Sí puede ayudar, pero no en la etapa inicial. Para iniciar se necesita practicar lo que hemos hablado. Porque muchos de estos libros así conocidos como esotéricos, pues no los entiende la gente. Entonces se van a llenar la cabeza de ideas que no entienden, y si no las entienden, ¿cómo las van a practicar?
¿cierto? Para practicar algo primero hay que entenderlo. Así que el esoterismo tiene su importancia, pero una vez que ya hemos avanzado un poco, ¿cierto? Que ya tenemos una nutrición espiritual básica, ¿cierto? ¿Es el estudio de la metafísica y su aplicación en nuestra vida útil, en nuestro desarrollo espiritual? Sí, sí lo es, porque la metafísica ha venido a ayudarnos a difundir de manera amplia y masiva los grandes conceptos espirituales, ¿no? Y son motivacionales para hacerlo. ¿Qué es el amor impersonal? Entre paréntesis, están muy buenas las preguntas. ¿Qué es el amor impersonal y cómo se manifiesta en este momento en el planeta? Bueno, se manifiesta en aquellas almas evolucionadas, en aquellas personas que tienen ya una conciencia, que ya tienen un trabajo. Entonces ahí vamos a encontrar a los grandes hombres, a los que hacen cosas por los demás, a los que trabajan en forma anónima y nos dejan el fruto de su vida dedicada a un propósito. Para eso se necesita amor. Pero una persona que no hace nada, que se muere y no dejó nada, ni siquiera le dejó un peso a sus hijos, pues ¿qué amor me hablas? Pues no hiciste nada, ¿no? Entonces el amor impersonal es primero hacer y luego entregar el fruto de tu conocimiento. Muy bien, aquí me llegaron más. Vamos a escoger algunas, El prana, ¿qué es? El prana es la energía sutil del aire. Es el componente energético del aire, cuyo origen es el sol, la energía solar. Y se capta, como les decía, a través del sistema nervioso. Se dice que nuestra espiritualidad está conectada con el cosmos y que este a su vez es el reino del conocimiento. ¿Cómo proyectar y cómo conectarnos a esta infinidad de conocimiento para alimentar nuestro espíritu y poder reflejar a esto? Un área mística o misteriosa que solo nuestro espíritu lo podemos alimentar en esta vida. Bueno, para conectarse al espíritu hay que trabajar en el espíritu, ¿cierto? Para evolucionar en la música necesito practicar, estudiar, ¿no? Si yo quiero tocar guitarra necesito practicar todos los días. ¿Cómo voy a aprender a tocar guitarra si nomás las veo de lejos? Entonces necesito poner en práctica las virtudes. Lo que nos une al cosmos, al reino del conocimiento, es precisamente la práctica de la virtud y la puesta en práctica de esta virtud con nuestros semejantes. ¿Por qué no puedo visualizar claramente la oportunidad de cumplir mi misión en una actividad práctica específica cuando creo haberla encontrado? Bueno, para visualizar claramente una misión personal hay que trabajar, hay que plantearse metas objetivas, metas a corto, mediano y largo plazo. Y estas metas, para tener más seguridad, puede uno recibir retroalimentación de las personas que nos conocen. Es decir, yo hago una lista de mis metas y le digo a alguien que me conoce bien, a un tutor, a mis padres, a un profesor, mira, yo quiero llegar aquí, ¿crees tú que pueda? ¿Me ves capacidades? ¿No? Entonces, de esa manera uno puede tomar mejores decisiones. Ahora, indudablemente que el tener salud, tener un cuerpo sano, una mente sana, ayuda a entender mejor nuestra misión. Por eso que también creo que es obvio para ustedes en el mensaje de hoy que el desarrollo espiritual exige no tener vicios. No podemos estar bajo los efectos del alcohol que altera la conciencia, ni de drogas, ni de tabaco. Necesitamos tener un cuerpo sano para tener la mente sana. ¿Cómo se puede vencer el miedo? Cultivando el valor. ¿Qué es la Gran Fraternidad Universal? ¿Cuándo y por qué se fundó? ¿Quiénes la dirigen? La Gran Fraternidad Universal es una institución cultural mundial dedicada a la educación para el desarrollo espiritual del hombre. Fue fundada en 1948 por el sabio, maestro y humanista francés, Dr. Serge Roynaud de la Ferre.
Fue fundada porque es un designio de los trabajos de los grandes hombres, el que pueda establecerse, plural, instituciones que vengan a contribuir a la educación de las personas. Así como existen escuelas que se dedican a enseñar las profesiones, magnífico, que se necesitan en esta sociedad, hay que existir aquellas instituciones educativas que se dediquen únicamente al desarrollo espiritual. La dirige un cuerpo colegiado. Aquí le interesa saber recetas de comida vegetariana. Perfecto. Entonces, acérquese a la sede de la Gran Fraternidad Universal. La Gran Fraternidad Universal ha sido pionera de la educación vegetariana aquí en México. La institución se fundó en 1938 en Venezuela, donde vivió el maestre de la Ferrería, y en el año 53 en Ciudad de México se estableció la primera sede de la GFU, hace mucho tiempo. Y desde esos años, pues una de las tareas también de la GFU ha sido promover la alimentación sana. Quisiera saber si la educación fluye en la espiritualidad. ¿En esta educación se puede lograr mayor nivel de espíritu? Sí, pero sobre todo si hablamos de educación para los valores humanos. Sí, y sobre todo si hablamos de aquella educación que incluya al espíritu. Porque si es solamente la educación formal, no, hay carencias, hay eslabones perdidos. Bueno, hay muchísimas preguntas, la verdad no quiero hablar del tiempo, pero van a ser contestadas. Aquí espero que todos me hayan puesto sus opciones. Si alguien no la puso, puede ir a Gran Fraternidad Universal y ahí la respuesta. Pregunta, si se olvidó por elección, ahí la va a buscar. Me dará mucho gusto hacerla, son muy interesantes sus preguntas, y me van a dar pie, si ustedes me lo permiten, para que podamos ofrecerles, ojalá en este mismo año, una nueva conferencia. Desde ya los invito. Y quizá seminario, que es mejor aún, para tener un mayor tiempo de cambio. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles su presencia y su paciencia. Y los invito a que continuemos en este trabajo de crecimiento espiritual. Gracias.